Hoy es 29 de diciembre y quiero proponerte algo que va a incomodar a tu carne, pero va a liberar tu espíritu como nunca antes. En los videos anteriores hablamos de la urgencia del tiempo y de la fe violenta, pero hoy el Espíritu Santo me inquieta decirte que hay un enemigo silencioso que puede estar saboteando todo lo que hemos orado, tu propia boca. Muchos de los que forman parte de esta familia de Red de Almas están esperando un milagro del cielo, pero con sus palabras están construyendo muros que impiden que ese milagro aterrice. Por eso, desde este preciso momento y hasta que el reloj marque la medianoche del 31 de diciembre, te convoco a un ayuno diferente. No es un ayuno de comida, es un ayuno de palabras negativas. La Biblia es radical en esto. Proverbios nos dice que la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Piénsalo bien, ¿de qué fruto has estado comiendo este año? ¿Has comido el fruto de la queja, del no puedo, del todo está difícil, del seguro esto me va a salir mal? Si es así, no te sorprendas de que tu realidad se sienta amarga. Tú eres el profeta de tu propio destino. Lo que tú sueltas en el aire, el mundo espiritual lo toma como una orden legal. Y hoy, en Red de Almas, vamos a detener esa fuga de bendición. Faltan poco más de 48 horas para que el 2025 sea historia. En este tiempo, el mundo se llena de ruido, de chismes, de lamentos por la economía y de vaticinios de crisis para el próximo año. Pero tú y yo vamos a entrar en un confinamiento espiritual de la lengua. Vamos a cerrar la boca a la negatividad para que Dios pueda abrir su mano sobre nosotros. Este ayuno consiste en lo siguiente: si no tienes algo que edifique, si no tienes algo que alinee tu realidad con la palabra de Dios, entonces es mejor guardar silencio. Santiago dice que la lengua es un pequeño miembro, pero que puede incendiar todo un bosque. ¿Cuántas bendiciones que Dios ya había enviado para ti en noviembre o diciembre se quemaron en el incendio de una palabra de duda que soltaste en un momento de frustración? Este no es un reto de psicología barata, es una ley del reino. Jesús mismo, cuando iba a realizar milagros grandes, a veces sacaba a la gente que dudaba o les pedía silencio. ¿Por qué? Porque la atmósfera de incredulidad que generan las palabras negativas detiene el flujo de lo sobrenatural. Si tú quieres que estos últimos 2 días del año sean de aceleración, tienes que dejar de confesar la crisis. Tienes que dejar de hablar de la enfermedad como si fuera tu dueña. Tienes que dejar de decir que tus hijos están perdidos o que tu matrimonio no tiene remedio. Hoy iniciamos este ayuno de 48 horas con una conciencia aguda. Cada vez que sientas que una queja sube por tu garganta, vas a morderte la lengua y vas a cambiar esa queja por un gracias, Señor. Si alguien viene a traerte un chisme o una noticia de desastre, tú vas a ser el muro donde esa negatividad se detiene. En Red de Almas creemos que Jesús es el pilar de nuestra vida, y Jesús es el verbo, la palabra viva. Si Él vive en ti, tu boca no puede ser una fuente de agua dulce y amarga al mismo tiempo. Prepárate, porque este silencio voluntario va a agudizar tus oídos espirituales. Cuando dejas de hablar de tus problemas, empiezas a escuchar las soluciones de Dios. Cuando dejas de declarar la escasez, empiezas a notar las oportunidades que siempre estuvieron ahí pero que el ruido de tu queja no te dejaba ver. Estamos a las puertas de algo grande, pero Dios necesita que purifiques tu altar, y ese altar empieza en tus labios. Acompáñame en esta primera fase del ayuno, porque lo que vamos a desglosar a continuación sobre cómo este silencio atrae la gloria de Dios, va a cambiar la forma en la que te comunicas para siempre. Para entender por qué este ayuno de 48 horas es tan vital, debemos comprender que nuestros labios son, en realidad, un altar. En el Antiguo Testamento, el profeta Isaías tuvo una visión de la gloria de Dios, y lo primero que gritó fue: ¡ay de mí! Que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, han visto mis ojos al Rey. Isaías no se quejó de sus pies o de sus manos, se quejó de sus labios. ¿Por qué? Porque él entendió que para ver la gloria del Rey, sus labios necesitaban ser purificados con carbón encendido del altar. Hoy, 29 de diciembre, Dios quiere poner ese carbón encendido en tu boca a través de este ayuno. En Red de Almas no nos conformamos con una fe superficial.
Sabemos que si quieres un 2026 de victoria, no puedes entrar con la boca contaminada por el veneno del 2025. El carbón encendido hoy es el Espíritu Santo guiándote a este ayuno de palabras. Cuando decides dejar de quejarte, estás permitiendo que el fuego de Dios consuma la escoria de la duda. Cada vez que tragas una palabra de ira, cada vez que decides no responder a un insulto, cada vez que frenas una crítica ácida contra alguien, estás ofreciendo un sacrificio de olor fragante en el altar de tus labios. Imagina por un momento cuánto tiempo y cuánta energía has perdido este año tratando de explicar tus problemas a los demás, quejándote con amigos que no pueden ayudarte o murmurando sobre lo que no tienes. Toda esa energía es combustible espiritual que debió ser usado para la oración y la alabanza. El enemigo ama que hables de tus problemas porque mientras hablas de ellos, los estás alimentando. Al hablar de la escasez, le das cuerpo. Al hablar del miedo, le das poder. Pero en este ayuno de 48 horas, vamos a matar de hambre a tus gigantes simplemente quitándoles el alimento de tus palabras. El silencio que te propongo no es un silencio de timidez, es un silencio de autoridad. Jesús, ante Pilato, guardó silencio. No porque no tuviera nada que decir, sino porque su silencio hablaba más que 1000 argumentos. Él sabía que su destino no estaba en manos de un gobernador terrenal, sino en las manos del Padre. Cuando tú guardas silencio ante la crisis en estos 2 últimos días del año, le estás diciendo al mundo espiritual: mi Dios tiene el control, y no necesito convencer a nadie con mis palabras, porque mi victoria la escribirá Él. Este ayuno de palabras negativas también es una forma de honrar el nombre de Jesús. Si decimos que somos seguidores de Cristo, pero nuestra boca destila amargura, estamos dando un testimonio falso. La gente que te rodea debe notar algo diferente en ti hoy y mañana. Deben preguntarse: ¿por qué no se está quejando como los demás? ¿Por qué no está participando en el chisme del fin de año? Tu silencio será un imán para la curiosidad de otros y un escudo para tu propia paz. Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso, este ayuno de 48 horas va a revelar qué es lo que realmente hay en tu interior. Si te cuesta mucho dejar de quejarte, es una señal de que tu corazón todavía tiene áreas que necesitan ser entregadas al Señor. No te castigues por eso, al contrario, usa este ayuno para identificar esas áreas y entregárselas a Dios antes del 31 de diciembre. Señor, he descubierto que mi boca es rápida para el juicio, límpiame. Padre, he visto que mi lengua es experta en la duda, lléname de tu verdad. Recuerda que estamos en Red de Almas, una comunidad que se sostiene en los pilares de Dios y su Hijo. No estamos haciendo esto solos. Mientras tú callas la voz de la carne, la voz del Espíritu se vuelve más clara. El altar de tus labios está siendo preparado hoy. Lo que vas a soltar el 1 de enero será tan poderoso, tan lleno de unción, que las puertas se abrirán solas. Pero para llegar a ese nivel de autoridad, primero debemos pasar por el fuego purificador del silencio en estas 48 horas que restan. Mantente firme, no cedas a la tentación de la queja, porque el cielo está tomando nota de tu sacrificio. Hay una ley en la creación que no podemos ignorar: todo lo que nace con fuerza, primero tuvo que pasar por un tiempo de absoluto silencio bajo la tierra. Una semilla no hace ruido mientras germina. El proceso más importante de su vida ocurre en la oscuridad, en lo oculto y en el silencio total. Hoy, 29 de diciembre, quiero que veas este ayuno de palabras negativas como ese tiempo de soterramiento espiritual. Tus oraciones de los días pasados son las semillas, y este silencio de 48 horas es la tierra que las protege para que puedan echar raíces profundas antes de florecer en el nuevo año. Muchos milagros mueren antes de nacer porque el dueño de la semilla no supo guardar silencio. Queremos contarle nuestros planes a todo el mundo, queremos quejarnos del proceso mientras la semilla está bajo tierra, y sin darnos cuenta, al escarbar con nuestras palabras de duda, terminamos matando la raíz. En Red de Almas, queremos que tu fruto sea permanente. Por eso, este ayuno es para proteger lo que Dios ya depositó en ti. Si Dios te dio una promesa para el 2026, no la expongas al aire frío de las críticas o de la incredulidad ajena. Guárdala en el silencio de este ayuno.
Fíjate en el ejemplo de María, la madre de Jesús. Cuando recibió la noticia más grande de la historia, la Biblia dice algo fascinante. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Ella no salió corriendo a publicarlo en cada esquina. Ella entendió que lo que Dios estaba gestando en su vientre era demasiado sagrado para el ruido del mundo. De la misma manera, lo que Dios está gestando para ti en estas últimas horas del año es sagrado. Tu silencio no es pasividad, es protección. Estás permitiendo que la palabra de Dios crezca dentro de ti sin interferencias. Cuando dejas de hablar de afuera hacia adentro y empiezas a meditar de adentro hacia afuera, ocurre la verdadera gestación. En este ayuno de 48 horas, te invito a que sustituyas el ruido externo por la meditación en Jesús. Si tu boca está cerrada a la queja, tu mente tiene espacio para la revelación. Es en el silencio donde Dios suele dar las instrucciones más claras. Quizás el plan de negocios que necesitas, la estrategia para restaurar tu familia o la clave para tu sanidad, no han llegado porque tu propio ruido no te deja oír el susurro del Espíritu. El mundo nos enseña que el que más grita es el que más tiene, pero en el reino de Dios, el que sabe callar es el que más confía. El silencio de la semilla es un acto de fe radical. Es decir, Señor, confío tanto en que tú estás trabajando bajo la superficie de mi vida, que no necesito convencer a nadie ni explicar mi proceso. En Red de Almas, entendemos que los pilares de nuestra fe se fortalecen en lo secreto. Dios, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Pero esa recompensa pública requiere una preparación privada. Este 29 de diciembre, mientras el resto del mundo se apresura y grita por las compras, las fiestas y los balances mundanales, tú vas a entrar en este reposo de palabras. Imagina que cada palabra negativa que evitas es una capa de tierra fértil que pones sobre tu milagro. Estás creando el ambiente perfecto para la manifestación. No te desesperes si parece que no pasa nada porque estás callado. Recuerda, el crecimiento más rápido ocurre justo antes de romper la superficie. Si te mantienes en este ayuno, si proteges la semilla de tu fe con el silencio de tu boca, verás que para el 1 de enero, algo dentro de ti habrá cambiado. La paz que sentirás será el anuncio de que la semilla ha germinado. No permitas que el enemigo te provoque para que hables antes de tiempo. Mantén la posición. Mantén el ayuno. El Dios de Red de Almas está vigilando tu semilla, y lo que viene a la luz será tan grande que no necesitarás palabras para explicarlo. Tu vida misma será el testimonio. Hemos llegado a la mitad de nuestro ayuno de palabras, y es aquí donde la batalla se intensifica. Porque el ayuno no consiste solamente en dejar de decir cosas negativas. El verdadero poder se desata cuando sustituimos el vacío de la queja con el sacrificio de la gratitud. Hoy, 29 de diciembre, quiero que entiendas la diferencia legal en el mundo espiritual entre alguien que se queja y alguien que agradece en silencio. La queja es el lenguaje de los esclavos, la gratitud es el lenguaje de los hijos de Dios. Y en Red de Almas, nuestro pilar es Jesús, quien siendo el Rey de Reyes, siempre daba gracias antes de que ocurriera el milagro. La queja es una declaración de que Dios no es suficiente, o de que se ha equivocado contigo. Cada vez que dices, es que siempre me pasa lo mismo, o es que nunca tengo dinero, estás firmando un decreto de estancamiento. Pero cuando entras en este ayuno y decides que ninguna palabra de queja saldrá de tu boca, estás rompiendo ese ciclo. Ahora, el reto en estas próximas horas es este: cada vez que la carne quiera quejarse por el tráfico, por el clima, por el cansancio o por la falta de respuesta de Dios, vas a usar ese mismo aire para soltar una palabra de agradecimiento. ¿Por qué la Biblia lo llama sacrificio de alabanza? Porque a veces dar gracias duele. Duele dar gracias cuando las cuentas están en rojo. Duele dar gracias cuando hay un diagnóstico médico difícil. Pero ese es el tipo de palabras que Dios está buscando en este fin de año. Un sacrificio que no cuesta, no es sacrificio. Si tú puedes mantener tu lengua libre de quejas hoy, a pesar de que las circunstancias te empujen a lamentarte, estás ofreciendo un incienso que llega directamente al trono de la gracia. En Red de Almas, entendemos que la gratitud no es un sentimiento, es una decisión de fe. Al decidir no quejarte durante estas 48 horas,
estás haciendo una limpieza de la atmósfera de tu casa. La queja atrae tinieblas, atrae opresión y atrae más de lo mismo. Pero la gratitud atrae la presencia de Dios. La Biblia dice que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Si quieres que Dios habite en tu hogar este cierre de año, tienes que desalojar a la queja de tus labios. No hay espacio para ambos. Piensa en el pueblo de Israel en el desierto. Ellos estaban a solo 11 días de la tierra prometida, pero un viaje de 11 días se convirtió en una agonía de 40 años. ¿Por qué? Por una sola razón, la queja. Sus palabras de descontento los mantuvieron dando vueltas en círculos. Yo me pregunto hoy, ¿cuántas veces has estado a las puertas de tu bendición y una sola tarde de quejas te ha devuelto al desierto? Este ayuno de 48 horas es para que no des ni una vuelta más. Es para que cortes de raíz ese hábito de esclavitud y te prepares para cruzar el Jordán hacia tu 2026. Jesús, antes de multiplicar los panes y los peces, dio gracias. Él no se quejó porque solo había 5 panes, él agradeció por lo que tenía, y la gratitud provocó la multiplicación. Si tú dejas de quejarte por lo poco que tienes ahora y empiezas a agradecer en este ayuno por lo que Dios ya ha puesto en tus manos, vas a activar la ley de la multiplicación sobre tu vida. La gratitud es el amén que le ponemos a las promesas de Dios. Este 29 de diciembre, el compromiso es total. Si te descubres quejándote, detente en seco. Pide perdón y reemplaza esa queja por 5 cosas por las que estés agradecido. Señor, perdón por quejarme de mi trabajo, gracias porque tengo manos para trabajar, gracias porque tengo salud, gracias porque tengo vida, gracias porque tú eres mi proveedor y gracias porque lo mejor está por venir. Al hacer esto, estás entrenando a tu lengua para el éxito. El ayuno de la queja es el entrenamiento militar de un guerrero de la fe. Mantén la guardia alta, no permitas que el enemigo te robe la paz a través de tu propia boca. Lo que estamos construyendo en este silencio es un palacio de gratitud para que el rey entre en él. La autoridad del silencio ante el enemigo. Hay una dimensión de la guerra espiritual que pocos comprenden: el silencio es un arma de guerra. A menudo pensamos que pelear contra el enemigo significa gritar o hablar mucho, pero en este ayuno de 48 horas vamos a aprender que el silencio estratégico confunde al infierno. El enemigo es un experto en provocaciones. Él sabe perfectamente qué botones presionar en tu vida para que sueltes una palabra de ira, de duda o de desánimo. Él quiere que hables porque sabe que tus palabras son el material con el que él construye sus trampas. Pero hoy, 29 de diciembre, le vamos a quitar el material de construcción. Al cerrar tu boca a la negatividad, dejas al enemigo sin armas contra ti. Fíjate en la estrategia que Dios le dio a Josué para derribar los muros de Jericó. Durante 6 días, el pueblo tuvo que marchar alrededor de la ciudad en absoluto silencio. ¿Te imaginas el esfuerzo que eso requirió? Eran miles de personas caminando, y la orden fue: no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca. Dios no quería que hablaran porque sabía que, ante la imponente muralla, el pueblo empezaría a murmurar. Sabía que dirían: esto es imposible, estamos perdiendo el tiempo, Dios nos abandonó. Para que el muro cayera en el 7º día, primero tuvo que haber 6 días de silencio absoluto. Tu silencio en este cierre de año es lo que está agrietando los muros de Jericó en tu vida. En Red de Almas, seguimos el ejemplo de Jesús, quien en el momento más crítico de su juicio, ante las acusaciones falsas y los insultos, decidió no abrir su boca. Pilato estaba asombrado. El mundo espera que te defiendas, que discutas, que devuelvas el insulto, que expliques tu situación hasta el cansancio. Pero cuando tú eliges el ayuno de palabras, estás ejerciendo una autoridad superior. Estás diciendo: no necesito defenderme, porque mi abogado es el león de la tribu de Judá. El silencio ante la provocación no es debilidad, es la demostración máxima de que confías plenamente en la justicia divina de Dios. El enemigo se alimenta de tus reacciones. Si él logra que te quejes, él gana terreno. Si logra que hables mal de alguien, él crea una división. Pero si tú te mantienes en este ayuno de palabras negativas durante las próximas horas, el enemigo entrará en pánico.
Él no sabe qué hacer con un cristiano que no reacciona a sus dardos. Tu paz en medio de la tormenta, manifestada en tu negativa a hablar mal de tu situación, es un tormento para las tinieblas. Estás estableciendo un perímetro de seguridad alrededor de tu alma donde el chisme, la amargura y la contienda no tienen permiso para entrar. Este 29 de diciembre, toma la autoridad. Si alguien viene a provocarte en tu hogar o en tu trabajo, recuerda que estás en un ayuno sagrado. No entregues tu paz por una discusión estéril. No desperdicies tu unción tratando de convencer a quien no quiere entender. Tu silencio es el escudo que protege la bendición que está por manifestarse. A veces, la mejor respuesta que puedes dar al ataque del enemigo es una sonrisa de confianza y un silencio que dice, mi Dios ya ganó esta batalla. En este canal, creemos que el pilar de nuestra fuerza es la presencia de Dios, y esa presencia se siente con más fuerza cuando el ruido de la carne se apaga. Este ayuno de 48 horas te está entrenando para los desafíos del 2026. Un guerrero que sabe controlar su lengua, sabe controlar su vida entera. Santiago decía que si alguien no ofende en palabra, es un varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. Al participar en este reto de Red de Almas, estás tomando las riendas de tu destino. Estás decidiendo que tus labios solo se abrirán para bendecir, para edificar y para declarar la victoria de Jesús. Mantente firme en la brecha. El silencio de hoy es el estruendo de victoria de mañana. Los muros están a punto de caer, pero solo caerán si mantienes la disciplina de este ayuno hasta el final. No le des el gusto al enemigo, dale la gloria a Dios con tu dominio propio. Hemos avanzado lo suficiente en este ayuno de 48 horas como para empezar a notar algo extraño y a la vez maravilloso. Cuando el ruido de nuestra propia voz se apaga, otros sonidos empiezan a hacerse evidentes. Hoy, 29 de diciembre, quiero hablarte del sonido del cielo. Existe una frecuencia espiritual que solo se puede sintonizar cuando el alma está en calma. Muchos viven en un estado de sordera espiritual no porque Dios no hable, sino porque sus propias quejas y argumentos gritan demasiado fuerte. Este ayuno que estamos haciendo en Red de Almas no es para que el cielo se abra, porque el cielo ya está abierto gracias a Jesús. Este ayuno es para que tus oídos se limpien y puedas escuchar lo que Dios ha estado tratando de decirte durante todo el año. El profeta Elías tuvo que aprender esta lección de la manera más dura. Él buscaba a Dios en el gran viento que rompía los montes, lo buscaba en el terremoto, lo buscaba en el fuego. Pero la Biblia dice que Dios no estaba en ninguna de esas manifestaciones estruendosas. Dios estaba en un silbo apacible y delicado. Para escuchar ese silbo, Elías tuvo que hacer silencio. Tú has pasado un 2025 buscando a Dios en los grandes eventos, en los milagros espectaculares o en las señales externas, pero quizás la respuesta que tanto necesitas ha estado siempre ahí, en ese susurro que solo se escucha cuando dejas de hablarle al problema y empiezas a escuchar al Creador. ¿Qué es lo que Dios quiere decirte en estas últimas horas del año? En este vacío de palabras negativas que has creado, el Espíritu Santo quiere depositar ideas frescas. El silencio atrae la revelación. Mientras guardas este ayuno de palabras, presta atención a tus pensamientos. Verás cómo, de repente, llega una claridad que no tenías antes. Entenderás por qué ciertas puertas se cerraron, comprenderás cuál es el siguiente paso en tu propósito y recibirás el consuelo que ninguna palabra humana pudo darte. El silencio es el laboratorio de los grandes inventos de Dios en tu vida. En Red de Almas, no queremos que seas un espectador de la fe, sino un protagonista. Y un protagonista del reino sabe que la dirección divina es más valiosa que cualquier consejo terrenal. Cuando decides no quejarte y no hablar por hablar, estás creando un espacio vacío que Dios tiene la obligación legal de llenar con su presencia. Es una ley espiritual, el vacío atrae el llenado. Si llenas tu boca de quejas, te llenas de amargura. Pero si vacías tu boca en este ayuno, el Espíritu Santo te llena de su sabiduría. Este es el momento de sintonizar el corazón con el trono de Dios. Imagina que tu vida es como una radio. Las palabras de negatividad, de duda y de miedo son interferencia, estática que no deja que la música del cielo se escuche bien. Al hacer este ayuno de 48 horas, estás ajustando el dial.
Estás eliminando la estática del mundo para escuchar la melodía de la victoria. Dios quiere darte las instrucciones finales para tu 2026. Él quiere decirte, no temas, porque yo estoy contigo. Esa deuda que te quita el sueño, yo ya la pagué en la cruz. Esa enfermedad no es para muerte, sino para que mi gloria se manifieste. Pero esas verdades necesitan un corazón quieto y una boca cerrada para poder penetrar hasta lo más profundo de tu ser. Este 29 de diciembre, te pido que no solo guardes silencio, sino que escuches con atención. En los momentos de quietud de este ayuno, pregunta, Señor, ¿qué tienes para mí hoy? Y quédate ahí, en el silencio. No te apresures a responder. Deja que sea su palabra la que resuene. Verás que en este ayuno, tu oración se vuelve más profunda. Ya no pides como quien no tiene esperanza, sino que escuchas como quien tiene un Padre que es el dueño de todo. Estamos afinando el instrumento para el gran grito de júbilo que daremos el 31 de diciembre. Pero hoy, la gloria está en el silbo apacible. Disfruta de la voz de Jesús, el pilar de nuestra red de almas, en el silencio sagrado de tu habitación. Hemos hablado de lo que ocurre en tu interior, pero hoy, 29 de diciembre, quiero que miremos hacia afuera, hacia las 4 paredes de tu casa. Existe algo llamado atmósfera espiritual, y esa atmósfera se alimenta directamente de lo que se habla en el hogar. En Red de Almas, sabemos que la familia es el blanco principal del enemigo, y su estrategia favorita es sembrar la cizaña de la contienda a través de las palabras. Por eso, este ayuno de 48 horas tiene que extenderse a tu sala, a tu comedor y a tu habitación. Si tú cambias lo que hablas en tu casa, cambiarás lo que sucede en tu casa. ¿Alguna vez has entrado en una habitación y has sentido una pesadez extraña, como si el aire estuviera cargado? Eso es el resultado de palabras de ira, de reclamos constantes y de un ambiente de queja. Las palabras no se las lleva el viento, las palabras se quedan impregnadas en el ambiente. Pero aquí está la buena noticia. Así como las palabras de maldición ensucian la atmósfera, el silencio del ayuno y las palabras de bendición la limpian. Hoy te reto a que seas el termostato espiritual de tu hogar. No te limites a reflejar el clima de tu casa, cámbialo. Si en tu casa hay tensión, si hay gritos o si el desánimo se ha apoderado de tu familia en este cierre de año, tu ayuno de palabras negativas será el freno de mano que detenga esa caída. Cuando alguien te responda mal, guarda silencio. Cuando sientas la tentación de reclamar por algo insignificante, guarda silencio. Este silencio no es debilidad, es una estrategia de purificación. Estás dejando de echarle leña al fuego de la discordia. Al hacerlo, permites que el Espíritu de Dios, que es un espíritu de paz, empiece a descender sobre tus hijos, sobre tu cónyuge y sobre cada rincón de tu hogar. Jesús es el pilar de nuestra red de almas y Él dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Pero esa paz necesita un ambiente propicio para manifestarse. Imagina que tu casa es un santuario. ¿Permitirías que alguien entrara a un templo a gritar o a maldecir? Claro que no. Entonces, ¿por qué lo permites en tu hogar, que es el templo donde habita tu familia? En estas últimas horas del 2025, vamos a declarar una zona libre de quejas. Vamos a prohibir legalmente que la amargura use nuestras cuerdas vocales para contaminar el lugar donde dormimos y comemos. Al participar en este ayuno de 48 horas, notarás algo increíble. Tus hijos estarán más tranquilos, el sueño será más reparador y la ansiedad que se sentía en el ambiente empezará a disiparse. Es el poder del orden divino. Dios no habita en el caos ni en la confusión de lenguas. Él habita donde hay unidad y donde se honra su nombre. Al callar la voz de la carne en tu casa, estás invitando a los ángeles de Dios a que acampen alrededor de tu morada. Tu silencio es la invitación formal para que el Rey de Gloria entre por tus puertas. Aprovecha este 29 de diciembre para bendecir tu casa en silencio. Mientras caminas por los pasillos, mientras cocinas o mientras limpias, no hables de los problemas económicos que pasaron este año, no hables de las ausencias ni de los dolores. En lugar de eso, en tu mente, ve declarando, este hogar es territorio de Jesús. Aquí solo se habla el lenguaje del reino. Mis paredes están saturadas de su gracia.
Verás cómo la atmósfera se vuelve ligera, cómo la alegría regresa y cómo la esperanza se siente de nuevo en el aire. Estás preparando el escenario para que el 31 de diciembre, la celebración sea genuina y desde un corazón limpio. Mantén el ayuno en tu hogar, porque lo que Dios va a derramar sobre tu familia en este orden será sobrenatural. El grito de victoria tras el silencio sagrado. Hemos llegado al final de este recorrido y hoy, 29 de diciembre, estás a punto de completar una de las pruebas espirituales más determinantes de tu vida. Has guardado el altar de tus labios, has protegido la semilla en el silencio, has intercambiado la queja por la gratitud y has limpiado la atmósfera de tu hogar. Ahora, en esta parte final, quiero revelarte para qué sirvieron realmente estas 48 horas de ayuno. El silencio no era el destino final, el silencio era la acumulación de poder para el grito que está por venir. Hay un principio en la física y en el espíritu. Para que un proyectil llegue lejos, primero hay que tirar de la cuerda del arco hacia atrás, en silencio y con tensión. Estas 48 horas han sido esa tensión divina. Has estado acumulando fe, has estado acumulando unción al no desperdiciar tus palabras en lo terrenal. La Biblia dice en el Salmo 126 que los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Yo te digo hoy que los que sembraron en silencio, con estruendo de victoria cosecharán. El 31 de diciembre no será un día cualquiera para la familia de Red de Almas, será el día en que tu boca, ahora purificada, soltará el decreto que abrirá las puertas del 2026. ¿Recuerdas el muro de Jericó que mencionamos antes? El pueblo estuvo en silencio 6 días, pero en el 7º día, la instrucción cambió. Josué les dijo, gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. El silencio preparó el peso del grito. Si ellos hubieran gritado desde el primer día, sus voces habrían estado cansadas y vacías. Pero después de 6 días de silencio absoluto, ese grito final llevaba el peso de la obediencia, el peso de la fe y el peso de la presencia de Dios. De la misma manera, cuando tú abras tu boca para dar gracias a Dios al sonar las 12 campanadas, tus palabras llevarán un peso de gloria que ninguna cadena podrá resistir. En Red de Almas, nuestro pilar es Jesús, la palabra que se hizo carne. Y cuando la palabra habla, la creación se ordena. Al terminar este ayuno, ya no hablarás como una víctima de las circunstancias, sino como un embajador del reino. Tus palabras ya no serán ruido, serán decretos. Lo que digas sobre tu salud, se establecerá. Lo que declares sobre tus finanzas, se manifestará. Lo que profetices sobre tus hijos, se cumplirá. Porque has demostrado que puedes dominar tu lengua, y quien domina su lengua, está listo para gobernar con Cristo. Mira hacia atrás por un momento. El 2025 intentó robarte la voz a través del dolor y la frustración. Pero terminas el año en control, en paz y en autoridad. Este ayuno de 48 horas ha sido tu graduación espiritual. Estás listo para entrar en un nuevo ciclo donde la queja ya no tiene lugar. El hábito de la victoria se ha instalado en tus labios. A partir de hoy, cada vez que el enemigo intente provocarte, recordarás este silencio sagrado y sabrás que tu silencio es tu fuerza, y tu alabanza es tu victoria. Quiero que te prepares. En las próximas horas, mantén la guardia hasta el último segundo. No rompas el ayuno antes de tiempo. Sigue cultivando esa presencia de Dios en lo secreto. El 31 de diciembre, cuando nos volvamos a unir en oración, el sonido que saldrá de esta red de almas hará temblar los cimientos de la escasez y la enfermedad en tu vida. Dios ha escuchado tu silencio, ha visto tu sacrificio y ahora se prepara para responderte en público con una bendición que no tendrás espacio para recibir. Gracias por ser parte de este desafío. Gracias por creer que con Jesús, lo imposible es solo el principio. Mantente firme, mantente en paz y, sobre todo, mantente conectado a la fuente de vida. El Rey está en su trono, su mano está extendida sobre ti y tu boca está lista para cantar las maravillas de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Falta muy poco. El silencio se termina, pero la gloria apenas comienza. Nos vemos en la victoria final.